Hola amigos, soy Pablo Antonio, estoy una vez más con vosotros para compartir algunas ideas acerca de la escritura y me gustaría en este día hablar de algo tan cotidiano como son problemas. Y la idea general es cómo medir nuestros problemas. En Santiago capítulo 1, verso 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Problemas todos tenemos, y que yo sepa, problemas ninguno queremos. Pero el hecho es que están ahí, y se les puede sacar provecho a ese tipo de circunstancias. Ahora, para sacarles provecho, una cuestión que yo quiero traer y compartir con vosotros es aprender a medir esos problemas. Si no aprendemos a medir correctamente los problemas, es difícil encontrarle provecho a las situaciones. Los problemas no producen automáticamente los resultados. Eso no funciona de esa manera, por lo menos en mi experiencia. Pero si sabemos tratar con ellos de la manera correcta, sí pueden producir lo que acabamos de leer, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia va a hacer o va a completar la obra de Dios en nuestras vidas, de tal manera que vamos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Pero insisto, no funciona automáticamente. Problema. Si nos fijamos en el diccionario, nos va a decir que un problema es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Es decir, cuando enfrentamos un problema, buscamos una solución. Otra definición es cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos. Evidentemente. Más ideas. Un problema es un asunto o cuestión que debo solucionar o aclarar. Una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Una dificultad o inconveniente para la consecución de un fin, o un disgusto, o una molestia, o una preocupación. Hay problemas de todo tipo que enfrentamos cada uno de nosotros. Unos por nuestras propias decisiones, otros por causa de los demás, y otros porque Dios mismo ha dicho que hay obstáculos para que podamos ir avanzando y para el cumplimiento de su palabra. Recordemos que los planes de Dios, y Jeremías nos habla acerca de eso, son planes de esperanza, son planes de bien, son planes de bondad para darnos un futuro. El ejemplo de Pablo es interesante. Pablo, Dios le habla y le dice, quiero que vayas a Roma y que ahí des testimonio de mí. Pero si nosotros nos fijamos, el proceso o el camino para llegar a Roma no fue un camino realmente sencillo, hubo problemas. De entrada se enfrentó a un naufragio, después le muerde una serpiente, es decir, pasa una serie de dificultades que son problemas que debe enfrentar. El asunto es, ¿cómo medimos estos problemas? Porque si no sabemos exactamente cómo medirlos, vamos a tener otro problema adicional, y es saber si el problema es parte de lo que estoy viviendo, si el problema me lo estoy buscando yo, o de dónde viene el problema y qué hago con el problema. Pero cuando yo sé medir el problema, la circunstancia puede variar muchísimo. El ejemplo para esto lo encontramos en Israel. Israel se va a enfrentar a la tierra prometida y sabemos que enviaron 12 espías. En esos 12 espías dan un informe
Y todos sabemos que 10 espías dieron un informe negativo y 2 espías dieron un informe positivo. Entre el informe negativo leemos en Números capítulo 13, verso 32, dice: «Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». Es decir, ellos vieron una tierra productiva, una tierra buena, pero vieron también el problema. ¿Cuál era el problema? El problema, allí había gente además gigante, de estatura grande, probablemente guerreros fuertes, etc. Y no supieron medir el problema. Pesó más el problema que lo que era la tierra en la que estaban, o que Dios le había dado, en la que estaban entrando. Y cuando medimos de esa manera, tenemos gran dificultad. ¿Por qué? Porque la clave está en lo siguiente: es no medir el problema con nosotros o con las circunstancias, sino medir el problema con Dios. Es decir, lo repito de otra manera, la clave está en medir el problema con Dios, no con nosotros, ni con las circunstancias, ni con la situación que estamos viviendo. Porque cuando eso sucede, automáticamente lo hemos medido mal. Y esa mala medición es la que va a hacer que tomemos una decisión probablemente errónea. Si nosotros nos fijamos, la manera como midieron el problema tanto Josué como Caleb fue distinta. Dice, por tanto, en Números 14, 9, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Es interesante, es decir, lo miden con Dios, con nosotros está Jehová. Es decir, el problema medido con Dios es un problema distinto. ¿Y en qué lo vamos a notar? Lo vamos a notar, si lo estamos midiendo con Dios, en la referencia que nos hacen ellos. No los temáis. Cuando desaparece el temor, cuando yo me enfrento a un problema y me doy cuenta que no le tengo miedo, que ha desaparecido ese temor, es porque probablemente sí lo estoy midiendo bien y lo estoy midiendo con Dios, en lugar de medirlo conmigo mismo, en lugar de medirlo con los demás, en lugar de medirlo con las circunstancias. Eso mismo ocurrió, por ejemplo, en una historia tan conocida como es la de David y Goliat. Es interesantísimo cómo se mide ahí el problema o la circunstancia. Por una parte, os hago referencia rápida, cuando David se da cuenta de que los filisteos están en guerra con Israel, y se levanta este hombre diciendo, dadme a otro que pelee conmigo, etc. Y David dice, vale, yo puedo ir y pelear con él. Entonces, fijaros cómo mide el rey Saúl. Saúl mide de la siguiente manera. Dice, 1 Samuel 17, 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Lo habéis notado, a que sí? Es decir, mide al gigante con David. Y entonces dice, este hombre es un hombre de guerra, mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más experimentado que tú eres un niño, no hay color. Es decir, no, la medición ya está clara, no vas a poder ir contra él. Sin embargo, si nos fijamos cómo mide David, es interesantísimo. Porque en 1 Samuel también, capítulo 17, pero el verso 26, el 26, dice, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Pregunta. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, él mide al filisteo no con él mismo, ni siquiera
con el ejército de Israel, ni con el rey, ni con Saúl, mide al filisteo con Dios. ¿Quién es este filisteo para enfrentarse a Dios, al Dios de los escuadrones de Israel? Y ahí ya tampoco hay color ninguno. Evidentemente, nadie que se enfrente a Dios va a poder vencer. Dios siempre es el vencedor en cualquier batalla. Esa para mí es la gran clave de enfrentarnos a los problemas. Poder medirlos no con nosotros, no con las circunstancias que estamos viviendo, no con nuestros recursos, ni siquiera con los demás que tenemos alrededor, con la ayuda que podamos obtener de los demás, sino tomar el problema y medirlo directamente con Dios. ¿Qué es este problema enfrentado a Dios? Y nos vamos a dar cuenta que no es nada, prácticamente nada. Para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay batalla perdida, para Él no hay problema suficientemente grande que le pueda realmente hacer daño. Por eso me gustaría finalizar esta reflexión, como casi siempre, orando, dándole gracias a Dios primero por las circunstancias, incluso por los problemas, aunque ya sé que eso es complejo, pero porque esos problemas, medidos con Él, es decir, llevados a Él, sí va a producir lo que Santiago nos dice. Sí va a producir en nosotros esa paciencia, sí va a producir esa perfección, sí va a producir en nosotros ese crecimiento en nuestras propias vidas. Oramos. Padre, muchísimas gracias. Gracias por cada problema que hemos podido enfrentar y que lo hemos enfrentado no nosotros con nuestros esfuerzos, sino tú has estado con nosotros y tú has enfrentado el problema por nosotros. Te queremos pedir en esta hora y en este día que los problemas que estamos viviendo, de igual manera queremos medirlos con esa misma medida, enfrentados a ti. Y pedimos que tú nos des la sabiduría, también la tranquilidad de poder enfrentarlos de esa perspectiva, sabiendo que en Cristo Jesús la Escritura dice que somos más que vencedores. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Muy bien, pues hasta aquí, amigos. Espero que os sirva, que podáis meditar en ello y sed muy bendecidos. En la próxima nos vemos.